Continuamos con Cerrando la Noche y como ya es costumbre en esta parte del programa damos pasos a nuestros invitados e invitadas. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Holguín Veras. Luis ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él representa el movimiento por pensiones dignas de los servidores públicos de la República Dominicana, el MOPESEP, que en principio están amparados en la ley 379 de 1981. Y tenemos la ventaja que con Luis no solo podemos abordar la 379-81, sino también la 8701 y las iniciativas que ha tomado una parte importante de la sociedad que se aglutina en el movimiento por una seguridad social digna en República Dominicana, que hace un tiempo depositó un proyecto vía uno de los diputados que es parte del movimiento de modificación sustancial a la ley de seguridad social. Y de hecho ya hay informe favorable de las comisiones de trabajo de ambas cámaras. De todo esto vamos a hablar con Luis Holguín Veras esta noche. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Junior. Gracias por nuevamente permitirnos usar este medio para llegar a toda la teleaudiencia que tanto necesita que se le hable, que se le explique este tema de la seguridad social. Me gustaría iniciar por los servidores públicos pensionados. ¿Qué tanto ha progresado la lucha del movimiento que encabeza por lograr la dignificación de los servidores públicos en su sistema de pensiones? Nosotros hemos avanzado, dimos pasos muy agigantados de avance, en el sentido de que logramos que en diciembre del año pasado, del 2022, el Consejo Nacional de Seguridad Social empoderara a la Comisión Permanente de Pensiones del reclamo que hacía el MOPESEP, es decir, que se reconociera el derecho a pensión de aquellas personas que están amparadas por la ley 379-81 y que hasta ahora se les sigue negando. Esa comisión duró varias semanas, varios meses, con mucha lentitud, pero a partir de marzo empezó a avanzar en una construcción de un borrador de resolución que aparentemente logró el consenso de los 5 sectores que conforman esa comisión. Sin embargo, en las últimas sesiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, en reuniones que tuvimos con el gerente general del Consejo, nos decía que ya había un consenso y que en la siguiente reunión se conocería el borrador y se aprobaría esa resolución, porque había aparentemente un consenso. Sin embargo, lo que hemos visto es que van reuniones y vienen reuniones y el Consejo no acaba de aprobar la resolución que reconoce nuestro derecho. Y nos hemos enterado de que hay un sector que está pidiendo informaciones antes de que salga la resolución, informaciones que es bueno que el país sepa que no existen, que no están registradas, consolidadas en ningún registro. Son informaciones de cuándo comenzó a trabajar, cuál fue la primera vez en la que cada servidor público, amparado por la ley 379-81, comenzó a trabajar. Y esa información está dispersa, está solamente registrada en cada institución. No hay una lista, no hay un registro que diga cada servidor público cuándo, dónde comenzó a trabajar. ¿Qué utilidad tiene esto? La utilidad, bueno, aparentemente ellos quieren precisar de cuántas personas están en esta situación. Eso oscila entre 6.000, 7.000, 8.000, quizás como mucho, personas. Es una información que parecería válida tenerla, pero al no tenerla lo que se va a hacer es un estimado. Sin embargo, lo que nosotros estimamos desde el MOPESEP es que el sector que está pidiendo estas informaciones debe ser el sector empleador, y nosotros presumimos que es el sector empleador
porque es el sector que está más cerca de las AFP. Y son las AFP las que se benefician de cada día que se retiene a todos estos servidores públicos con sus fondos bajo la administración de las AFP. De esos 6.000, 5.000 o 8.000, lo que sean, ¿cuánto están pensionados porque cumplieron el tiempo o por edad? Para ver. A todos nos corresponde el derecho a pensionarnos, porque tenemos más de 60 años de edad y más de 20 años trabajando. Y dependiendo del tiempo que tenga trabajando, si trabajó 20 años, le correspondería un 60% de su salario promedio de los últimos 3 años. Si trabajó más de 25, le correspondería un 70%. Y si trabajó más de un 30%, le correspondería un 80%. Esto, en comparación con lo que el sistema de capitalización individual, las AFP nos ofrecen, es un salto del cielo a la tierra, porque el mínimo sería un 60%, y en el caso de lo que nos ofrecen las AFP, viene siendo una migaja que no llega ni a un 20% de nuestro salario. O sea, todavía esos 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, el número que sea, se mantiene en el sistema de capitalización individual, no ha migrado a reparto. No ha migrado. ¿Por qué no ha migrado a reparto? Esa es la pregunta del siglo. No existe ninguna razón legal por la cual a nosotros se nos niegue el derecho. Se nos niega porque nos han interpretado erróneamente el Consejo Nacional de Seguridad Social, y no creo que haya sido ingenuamente esa mala interpretación. Se nos está relacionando con un concepto que es el de ingreso tardío, en donde a todas esas personas que al momento de iniciarse la aplicación de este sistema de pensiones en 1 de junio del 2003 tenían más de 45 años de edad, la ley le asigna una serie de beneficios, entre ellos que pueden obtener su pensión por el Estado, que pueden recibir la devolución de del monto acumulado en su fondo personal y otras cosas. Entonces, el Consejo, como ahí se habla de que pueden ser transferidos a recibir su pensión del Estado, nos mete a nosotros en la lógica de que si no estamos ahí, no nos corresponde el derecho a pensión por el Estado, en base a la ley 379/81. Y hemos pedido a las instituciones que nos informen hemos hecho la solicitud vía la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Ya la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados nos ha respondido, estamos analizando los documentos, esperamos la del Consejo, la de la Superintendencia de Pensiones y la de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado, porque estamos seguros que en la ley no hay ninguna restricción para que nosotros se nos conculque, se nos niegue el derecho a permanecer en el sistema de reparto. Al contrario, la ley 8701 tiene 3 artículos que reconocen nuestro derecho, el 35, el 38 y el 39. Y el 38 incluso agrega que ese reconocimiento a ese derecho es sin importar la edad que tengamos. Entonces, lo que estamos reclamando, y siempre me gusta reconocer, el actual Consejo no es el creador de esa mala interpretación. Eso viene desde el 2005, que se ha estado batiendo esa mala interpretación que ha negado, y muchos servidores públicos por necesidad han tenido que coger la migaja que ofrecen las AFP porque tienen que subsistir y prefieren subsistir en la indigencia que morir de hambre. Entonces, lo que nosotros sí entendemos es que el actual Consejo es responsable de mantener esa negación de derecho. Ellos tienen, una vez que ya le hemos demostrado, le hemos señalado que es equivocada esa afirmación, esa interpretación de la ley, y que tenemos un derecho adquirido, un derecho que incluso la ley de función pública lo cataloga de derecho laboral, y por ende el artículo 3 de la ley 4108 de función pública establece que es irrenunciable. Es decir, que tenemos todo un marco jurídico que nos reconoce y nos apoya en ese derecho de permanecer en reparto.
Ese es uno de los problemas que afecta a los servidores públicos pensionados que están en el rango de edad de 45 hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. El otro grave problema tiene que ver con la salud. Sí. En ese aspecto, ¿ha progresado algo? No, bueno, no ha progresado en el sentido de que la ley establece claramente que los pensionados son uno de los beneficiarios del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Entonces, eso no se ha concedido. Aquí la persona que se pensiona pierde su pensión del régimen contributivo que tenía derecho cuando aportaba, cuando cotizaba, cuando laboraba. Sin embargo, el Consejo Nacional de Seguridad Social ha creado una figura que yo digo que es un régimen subsidiado, un régimen de salud subsidiado con algunas mejoras. Y entonces te incluyen algunos centros privados en lo que tú puedes decir. Pero lo que la ley manda es que ese trabajador que duró los años suficientes para obtener una pensión debe seguir disfrutando el régimen contributivo, el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Y ante ese mandato expreso, a partir de lo que dice, ¿cuál es entonces la posición de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales? En Belén con los pastores. En estos días hoy leí unas declaraciones que dio el ex senador Iván Rondón, donde él decía que la ley tenía muchas fortalezas, muchas virtudes, pero que en la ejecución, en la organización, se había modificado, se habían alterado. Y él tiene toda la razón. La ley tiene disposiciones que luego en los reglamentos, en las resoluciones, en las normativas complementarias que se han producido, son violatorias de esos señalamientos. Y tenemos cosas totalmente contradictorias. Tenemos consejos que se usan como excusa el decir que no pueden corresponder a tal solicitud porque eso va en contra de la ley, pero por ejemplo cada 6 meses ese mismo consejo prorroga una medida transitoria que desvía miles de millones de pesos del sistema de salud al sistema de accidentes de vehículos. Todos los gastos todos los gastos médicos ocasionados por accidentes de tránsito, que la ley 8701 dice que no los va a cubrir expresamente, dice no se van a cubrir por la seguridad social los gastos ocasionados por accidentes de tránsito, porque existe un seguro de salud obligatorio para cada uno de los vehículos que nosotros tenemos, y ahí están incluidos los gastos médicos ocasionados por accidentes. Sin embargo, ahora se están cubriendo con esos millones de pesos, miles de millones de pesos que se transfieren, y en ninguna parte dice que por lo menos los seguros de vehículos van a transferir los fondos que tenían previstos para eso. Entonces, así estamos llenos en la seguridad social. Hoy leí en uno de los periódicos impresos un artículo muy interesante que reflexionaba sobre la edad de retiro. Y entonces decía que te calculan la edad como si tú fueras a vivir 105 años, pero el promedio de vida anda por los 75 años. Esa distorsión ¿a quién favorece? No es al afiliado, es a la AFP. Entonces todo el sistema está afectado por una manipulación en donde va distorsionando las disposiciones que tenía la ley para beneficio de las empresas insertadas en la seguridad social. Pero ante estas realidades, ¿dónde va a dar el principio de favorabilidad? ¿Dónde va a dar el principio de progresividad, de que tus derechos en vez de disminuir deben superar la situación anterior? Y lo que plantea es que en el caso de los servidores públicos, que estamos hablando de ello en esta parte del programa, pues cuando dejan de servir, lo que hay es un retroceso en sus derechos. Totalmente. Y parece que el Consejo no conoce, o quizás no le da el deseo de conocer ese principio, y lo único que hace es asegurar, preservar los intereses de los negocios, que yo digo que son negocios insertados en la seguridad social de forma parasitaria. Entonces, ojalá los afiliados gozar de la misma
complacencia con que el Consejo Nacional de la Seguridad Social atiende los intereses de las ARS y las AFP. Porque entonces nosotros estaríamos en el mapa de sus intereses. Ahí el principio de favorabilidad tendría sentido. Ahí conocerían ellos que cuando hay un conflicto entre disposiciones legales, tienen que escoger, están obligados como actores del Estado, como autoridad, a escoger el que más favorezca al titular del derecho. Los servidores públicos no tendríamos que estar presionando, molestando, insistiendo para reclamar un derecho que nos está siendo negado, que nos está siendo conculcado, porque ellos mismos serían capaces de darse cuenta de que la razón de ser de la seguridad social no son los negocios insertados, no es las AFP, no son las ARS, es garantizar, y el Estado es el responsable de eso, es garantizar el derecho a la población, un derecho constitucional, tanto el de la pensión como el de la salud, son derechos fundamentales y están protegidos por otras leyes, incluso por tratados internacionales, y aún así, nuestro Consejo Nacional de Seguridad Social, este y todos los anteriores, han tirado por el suelo a los afiliados. Y una pregunta, sabemos que el Consejo es una triada, ¿verdad? El sector empresarial, el Estado y los sindicatos. Ahí está la MD, entre los sindicatos, pero están también todas las organizaciones que presiden el amigo Pepe Abreu, los Gabriel de Río Doñé, otras hierbas aromáticas. ¿Qué papel juegan esta gente en la defensa de los derechos de los afiliados? Ninguno. Y es uno de los aspectos que los servidores públicos nos sentimos indignados. Cuando uno analiza las resoluciones del Consejo de Seguridad Social que afectan los intereses, los derechos de los afiliados, uno se pregunta, ¿y dónde estaban nuestros representantes laborales? Nosotros nos hemos reunido con 3 de los principales. ¿Tienen derecho a veto? Tienen derecho a veto, pero nunca lo ejercen. O sea, todas esas resoluciones han estado firmadas. Sí, son tomadas y por ellos, participan en ellas. Pero nosotros como Movimiento por la Pensión de los Servidores Públicos nos hemos reunido con ellos. En la última reunión, en una de las reuniones nos pidieron, que estábamos en conjunto, nos pidieron una comunicación. Le llevamos la comunicación y nunca tuvimos ninguna respuesta. ¿Una comunicación para qué? Para explicarle los reclamos que estamos haciendo. Y nunca hemos tenido. Entonces, lamentablemente... ¿Dónde la llevaron? ¿Al CENUS? A cada una de las 3 principales centrales. A Pepe, a Gabriel y a Jacobo. A los 3. Y ninguna respuesta, ni ninguna llamada, ni ninguna expresión de solidaridad, ni siquiera acompañarnos en la protesta. El jueves tuvimos una protesta y le invitamos. ¿Y en cuál de esas están afiliados los empleados públicos? Las asociaciones de servidores públicos están adscritas normalmente a alguna de esas centrales, pero realmente hay una apatía en los líderes de las asociaciones de servidores públicos, y hay una apatía también del Ministerio de Administración Pública de permitir el acceso y la integración de esas asociaciones. Nosotros pedimos una lista con los contactos de los presidentes para involucrarlos, y lo que nos dieron en el Ministerio de Administración Pública fue una lista de cuáles son las instituciones que tienen asociaciones de servidores públicos, pero ni un teléfono, ni un nombre del titular, nada. No hay una entidad nacional que aglutine a los servidores públicos. No existe. Pero también debemos ser conscientes de algo. Tenemos un sistema que tradicionalmente, una sociedad que tradicionalmente ha permitido que haya represalias en los servidores públicos que demandan su derecho. Entonces, muchos servidores públicos que están afiliados con nosotros, que participan con nosotros, temen ir a las protestas, a las concentraciones que hacemos públicas, porque algunos de ellos incluso han tenido amenazas.
yo no quiero saber que tú seas la que está protestando, le dijeron a una compañera, le dijo su supervisora. Entonces, eso nos molesta, pero no tenemos forma de contrarrestar eso. No tenemos forma de asegurar que ese servidor público puede ir a participar en este reclamo y que si toman una represalia contra ella vamos a tener posibilidad de acompañarla, de defender sus intereses y demás. Bueno, bien, es tiempo de que hagamos una breve pausa. Vamos a ella, en breve continuamos con Cerrando la Noche.